Históricamente Cali ha tenido una buena relación con el cine, no solo desde la taquilla y la cinefilia en general, sino también desde la producción. Bogotá acapara todo por ser la capital, y más en un país tan centralista como este, pero la sucursal del Cielo se ha ganado el rótulo de pionera del séptimo arte nacional, con una serie de películas, directores y personal técnico y artístico que ha marcado en al menos 3 generaciones en 100 años. ¿Querés conocer un poco más de esta historia de amor entre Cali y el cine? El 13 de julio de 1899 llegó el cine por primera vez a Cali en una proyección en el Teatro Borrero. A partir de ahí, compañías internacionales comenzaron a arribar a la temprana ciudad exhibiendo cortos, hasta que se formaron las primeras empresas nacionales y fue necesaria la construcción de nuevos teatros como el Salón Moderno. Los caleños rápidamente pasaron del asombro a la exigencia clamando mejores películas, lo que agrandó el negocio de la exhibición y la distribución y por supuesto la competencia. De todas formas, no fue sino hasta los años 20 que los empresarios nacionales se animaron a producir historias locales, siendo Cali la meca de ese experimento de industria. María, de 1922, una adaptación de la novela de Jorge Isaacs, quedó para la historia como el primer largometraje de ficción del país, aunque curiosamente los 2 directores eran extranjeros, Alfredo del Diestro chileno y Máximo Calvo español. Algunas investigaciones indican que Alfredo del Diestro, un artista nómada que anduvo por varios países de la región, fue el verdadero gestor de la película. Del Diestro viajó a Centroamérica en busca de un socio para la realización del filme y allí le presentaron a Máximo Calvo, un fotógrafo que como él se movía por varios países de habla hispana. Ambos dirigieron el largometraje entre Cali y Buga con actores y actrices locales. La película fue todo un éxito a nivel nacional debido a que la cinta despertó el sentimiento patrio, algo que claramente no ocurrió a nivel internacional, donde fracasó en todo lado antes de desaparecer para siempre en la oscuridad del tiempo. El breve y repentino éxito de María desató inquietud entre varios empresarios caleños pertenecientes a la nueva élite de la región. La capital del Valle comenzó a vivir un boom económico por cuenta del recién inaugurado Ferrocarril del Pacífico, que conectó a Cali con el mundo gracias al puerto de Buenaventura. La ciudad se industrializó y rápidamente pasó a ser una de las principales capitales del país. Ese éxito empresarial debía comunicarse y la mejor manera era el cine. Así, animados por la enorme taquilla que tuvo María, el 28 de julio de 1923, exitosos empresarios como Isaías Mercado, Rodolfo de Rous, Pedro Pablo Caicedo, Hernando Domínguez, Alejandro Garcés, Elías Quijano y Alfonso Martínez Velasco, entre otros hombres de negocios del Valle del Cauca, crearon la Colombia Film Company, la primera empresa con la misión explícita de producir cine industrialmente en el país. Fue tanto el impulso de estos empresarios que hasta construyeron un enorme estudio cinematográfico en la calle 11 entre carreras 11 y 12 cerca del Parque de Santa Rosa, dotando el espacio de grandes equipos importados. Lo que seguía era empezar a hacer películas. Por eso los accionistas de la Colombia Film se fueron a lo grande contratando a varios artistas y técnicos italianos. Alfonso Martínez Velasco, que además era uno de los dueños del Teatro Salón Moderno, viajó hasta Turín, meca del cine italiano, para hacerse con los servicios del director Camillo Cantinazzi, el reconocido director de fotografía Silvio Cavazzoni y las actrices de amplia trayectoria Gina Morelli y Mara Meva. En esa época en Colombia no se veía con buenos ojos que una mujer actuara y menos en cine. La Iglesia Católica, con enorme influencia en la sociedad, casi que tenía el séptimo arte al mismo nivel que la pornografía. Tal vez por eso se entiende la acción de la Colombia Film de contratar actrices extranjeras. El 17 de octubre de 1925 estrenó la película Suerte y Azar en el Teatro Salón Moderno de Cali. El filme tuvo buena crítica en la prensa local, aunque no parece haber tenido muchas funciones por fuera del departamento más allá de Bogotá y Barranquilla. El 30 de enero de 1926 estrenó Tuya es la culpa, el segundo trabajo de la compañía, también con buena asistencia de público y comentarios positivos en los diarios.
Lastimosamente, ambas películas están desaparecidas, por lo que es difícil imaginar de qué trataban o cuál fue el estilo empleado. Las actrices italianas fueron las protagonistas, con la dirección de Camillo Cantinasi y la fotografía de Cavazzoni. La Columbia Film Company se fue desinflando en medio de indecisiones y falta de un rumbo fijo. En realidad, Colombia no estaba preparada todavía para consolidar una industria audiovisual, y el éxito de María, de Calvo y del Diestro fue solo un espejismo. La empresa caleña se dedicó a hacer películas sin pensar en la distribución, etapa igual de importante en el proceso. Aún así, se estrenaron 17 largometrajes nacionales entre 1922 y 1929, siendo esta una verdadera edad de oro para el cine colombiano. Antes de disolverse, la compañía realizó algunas películas documentales de corte institucional donde se dedicaban a mostrar el progreso del departamento del Valle del Cauca y las bondades del ferrocarril del Pacífico, lo que refuerza la idea que en realidad los empresarios caleños quisieron, entre otras cosas, usar el cine como medio propagandístico para sus negocios. Capítulo aparte merece la película Garras de Oro del enigmático director Pepe Jambrina, cinta presuntamente filmada en Cali en 1926 con el sello Cali Film. ¿Quién era Pepe Jambrina y de dónde sale esa productora? Para no hacer muy largo el asunto, Garras de Oro es tal vez el enigma más grande en la historia del cine colombiano, por lo que hay más preguntas que respuestas. Según Álvaro Concha Henao, uno de los historiadores serios que tiene el cine nacional, la Cali Film la crearon algunos de los antiguos socios de la disuelta Colombia Film, con el único objetivo de hacer esta película. En el registro notarial de la constitución de la empresa aparecen Isaías Mercado, Camillo Cantinasi, director de Suerte y Azar y Tuya es la culpa, y Alfonso Martínez Velasco. La pregunta es, si los que formaron esta nueva sociedad pertenecieron o pertenecían también a la Colombia Film, ¿por qué crearon una nueva marca en lugar de hacer la película con lo que ya había? Puede ser que haya habido diferencias entre algunos de los socios por la temática de la cinta. En realidad, el argumento del filme se instala en 1903, con un periodista estadounidense que, junto a algunos ciudadanos colombianos, denuncia las intenciones del presidente gringo Theodore Roosevelt de robarse Panamá. Algunos consideran incluso a Garras de Oro como la primera película antiimperialista de la historia del cine mundial. Tal vez ese espinoso tema, perteneciente a una herida abierta de la nación, causó no solo la desintegración de la Colombia Film por desacuerdos entre sus integrantes, sino que también obligó a los realizadores a esconderse bajo seudónimos para evitar represalias. El 13 de marzo de 1927 la película se estrenó con gran éxito en el Teatro Salón Moderno de Cali, causando enorme júbilo nacionalista. No tardó Estados Unidos, a través de su embajador en Colombia, en censurar la cinta, impidiendo que se proyectara en otras ciudades, como lo indica la prensa de la época. La película estuvo desaparecida por más de medio siglo hasta que el cineclubista Rodrigo Vidal encontró una copia en el Teatro Jorge Isaacs a mediados de los años 80, lo que permitió su restauración y digitalización. Desde entonces ha sido objeto de investigaciones por parte de prestigiosos historiadores como Jorge Orlando Melo, Ramiro Arbeláez, Juana Suárez y el antes citado Álvaro Concha Henao. Todos han llegado a la conclusión que el enigmático Pepe Jambrina, que aparece en los créditos como director, es el mismísimo Alfonso Martínez Velasco, que ya se ha mencionado bastante en este episodio por haber sido el socio de la Colombia Film, que viajó a Italia para contratar al personal técnico de Suerte y Azar y Tuya es la culpa, además de ser dueño del teatro más importante que tenía Cali en esa época, como lo era el Salón Moderno. ¿Es Martínez Velasco el verdadero director o estaban cubriendo a alguien? ¿La película se hizo en Italia y no en Cali como afirman algunos de los investigadores? ¿Por qué jamás se volvió a hablar de la película? Como se dijo al comienzo, con Garras de Oro son más las preguntas que las respuestas. Alfonso Martínez Velasco, que era también un fogoso político liberal que firmaba sus columnas como Jambrina, murió en los años 40 y parece que se llevó todos los secretos a la tumba. Más de 15 años pasaron para que se volviera a hacer una película en Cali, Flores del Valle de 1941 de Máximo Calvo, mismo director de María que se había quedado viviendo en la ciudad tras su exitosa ópera prima en el país. Otros 15 años después se estrenó La Gran Obsesión de 1955 de Guillermo Ribón Alba,
un abogado que se enamoró del cine viviendo en California y solo encontró financiación a su primer y único proyecto en la capital del Valle. Ambas cintas casualmente marcaron un hito por ser la primera película sonora y la primera película a color, respectivamente hablando, de la historia del país. Lástima que no se pudo consolidar una industria audiovisual en los años 20. De haber sido así, seguramente Cali, que fue la ciudad que más hizo filmes en esa pequeña edad dorada, se hubiera convertido en la Turín o Hollywood del norte de Sudamérica. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, la juventud del mundo se conectó con la llamada contracultura, un movimiento social que se oponía a los valores tradicionales y la cultura dominante de entonces. En Colombia y particularmente en Cali, ese coletazo llegó en 1971, previo a los sextos Juegos Panamericanos. Magno evento que convirtió a la capital del Valle en una ciudad moderna, al menos en infraestructura. En esa Cali de 1971, entre protestas universitarias y juegos deportivos, se gestó el denominado Grupo de Cali o Caligud, un grupo de amigos que se dedicó a la crítica y a la realización cinematográfica. Con Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez, Óscar Campo y hasta Andrés Caicedo a la cabeza, pero también con destacadas mujeres como Karen Lamazón, Patricia Restrepo, Elsa y María Vázquez, entre otras, y desde distintos cargos, el grupo estuvo activo desde 1971 con las películas Oiga Vea y Angelita y Miguel Ángel, hasta los años 90 con el programa regional Rostros y Rastros de Univalle TV y Telepacífico. 25 años seguidos de producción audiovisual, en una época donde el cine colombiano pasaba por su peor momento, aportando memoria e identidad regional desde la imagen en movimiento. De ese periodo quedaron grandes joyas del séptimo arte nacional, como Agarrando Pueblo de 1977, considerada por muchos como la mejor película de la historia del país, con un manifiesto único sobre lo que denominaron pornomiseria. Una ácida crítica a los realizadores que se dedicaban a la explotación de la pobreza para ganar premios en Europa. Varios años después nació también al interior del Caligud el gótico tropical, un subgénero que inició en la literatura en medio de una discusión entre Luis Buñuel y Álvaro Mutis sobre si era posible adaptar el gótico en el trópico. La respuesta de Mutis fue la novela corta La mansión de Araucaima, libro que Carlos Mayolo llevó al cine en 1986, con extraordinarios actores como Vicky Hernández y Alejandro Buenaventura, aunque el subgénero en la pantalla grande lo inauguró Luis Ospina en 1982, con Pura Sangre, una película de vampiros a propósito de la leyenda caleña del monstruo de los mangones. Es un sádico, un tenebroso sujeto con las más demoníacas aberraciones de sodomita, pues hasta ahora solo se han encontrado cadáveres de varones. Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. A finales de los 80 nacen los canales regionales, lo que permitió un giro hacia el video y el documental experimental. Entre 1988 y el 2000 se emitió en el canal Telepacífico la serie Rostros y Rastros, bajo la coordinación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. El piloto del programa lo hizo Luis Ospina con Ojo y Vista, peligra la vida del artista, un documental sobre el reencuentro con uno de los personajes de Agarrando Pueblo 10 años después. Ese fue el inicio de una nueva generación de cineastas como Antonio Dorado y Jorge Navas, un programa que al día de hoy sigue siendo el más grande acervo etnográfico audiovisual del suroccidente colombiano. Tal vez el último trabajo del Caligud haya sido Un ángel del pantano, de Óscar Campo de 1997. Un documental experimental sobre Guillermo Lemos, uno de los mejores amigos del desaparecido escritor Andrés Caicedo. Trabajo que puso punto final a una época y a una generación. ¿El legado? Un relato de nación desde el cine que permite entender una época. Sexo, droga,
rock, salsa, revolución y contracultura. Una mención especial merecen los cineastas caleños Inti Pascual Guerrero y Carlos Palau, directores de películas como Tacones y A la salida nos vemos, respectivamente. Sobre todo la película Tacones fue una gran escuela para artistas de la época. El cine caleño post-Caliwood o del nuevo milenio se puede dividir en tres grupos. Los que comenzaron en los años 90, que de cierta forma vienen a ser un enlace entre una generación y otra, los que hacen o hicieron parte de la productora Contravía Films y los que por temas generacionales y de campus universitario no pertenecen a ninguna de las dos primeras. A continuación vamos a repasar algunos nombres y proyectos que han marcado el andar del cine de la capital del Valle este siglo. Contravía Films es una productora audiovisual con sede en Cali que se dedica al desarrollo, la financiación, realización y comercialización de películas independientes colombianas. Nació en 2006 con algunos egresados de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, como Oscar Ruiz Navia, Yerili Polanco, William Vega y Marcela Gómez, aunque en el camino se unieron más personas como Ana María Ruiz Navia, Andrea Estrada, Santiago Lozano y César Acevedo. Ha sido tanta la producción audiovisual de calidad de este grupo que algunos lo comparan con el mítico grupo de Cali de Mayol, Ospina y compañía. Incluso se ha dicho que es el segundo Caliwood. Producciones como El vuelco del cangrejo, La sirga, Yo vi tres luces negras, Los hongos, Siembra, Sal, Dopamina, Fight Vivir, Epifanía, entre otras, premiadas en los mejores festivales del mundo, muestran el enorme talento de este puñado de egresados de Univalle. Una gallada que se terminó de formar con las películas El Rey de Antonio Dorado del 2004 y Perro come perro de Carlos Moreno del 2007, dos de los primeros largometrajes de ficción que se hicieron en la ciudad en este nuevo milenio. Por ejemplo, y para hablar de casos puntuales con dos de los fundadores de la productora, Yerili Polanco fue asistente de vestuario y foto fija en El Rey y Perro come perro respectivamente, mientras Oscar Ruiz Navia fue asistente de fotografía y asistente de dirección. Contravía Films sin duda ha marcado el camino de lo que es el nuevo cine caleño, un cine con fuerte sello autoral y una libertad que ilumina en la difícil industria audiovisual del país. Un cine con capacidad de formar público en cualquier rincón del planeta. Aunque no hace parte directamente de Contravía, hay que mencionar también a la película La Tierra y la Sombra de César Acevedo del 2015, director que, como hicimos referencia, pertenece también a esta camada de realizadores. La Tierra y la Sombra tiene al día de hoy el premio más importante en la historia de nuestra cinematografía, la Cámara de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes. Ninguna película nacional ha llegado tan lejos como la ópera prima de Acevedo. Hay un perro en cada esquina. Mención aparte merece el antes citado Carlos Moreno, un director que comenzó un poco antes que El Parche de Contravía, junto a Jorge Navas y Juan Carlos Gil, y que le ha aportado una enorme frescura, no solo al cine caleño, sino también al cine nacional. Moreno, egresado también de Univalle, inició en los 90 con algunos trabajos documentales y poco a poco se fue metiendo al mundo de la publicidad y la televisión. En la pantalla grande su primer trabajo fue Perro come perro, que al día de hoy es considerada como una de las mejores películas colombianas del nuevo milenio. En esa película marca lo que va a ser su estilo, influenciado por grandes directores como Quentin Tarantino, Martin Scorsese y el cine de gángsters y vaqueros en general. Los extraordinarios diálogos, el humor negro, los villanos memorables y el buen uso de la imagen y los actores profesionales son algunas de las características principales del director, altamente visibles en series y películas como Todos tus muertos, El cartel de los sapos, Lavaperros, Escobar, el patrón del mal, El Chapo y hasta 100 años de soledad. Tampoco podemos dejar por fuera a la directora y productora Diana Montenegro, a la asistente de dirección Claudia Pedraza,
a Cine de Amigos de Alex Giraldo y Ana Sofía Osorio, a los directores Fernando López Cardona, Orlando Culsat y Sebastián Duque, a la productora y curadora Diana Cadavid, a la diseñadora de vestuario Ana María Acosta, a la actriz Marleida Soto, que ha sido la cara del cine caleño desde la actuación, a Lina Leap, que está desde los tiempos del Grupo de Cali y actualmente es directora del Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos Sapcine, César Salazar, uno de los sonidistas más reconocidos en el medio cinematográfico, Marcela y Maritza Rincón, con su productora de animación Fosfenos Media, de donde salió la película El Libro de Lila, al distribuidor Víctor Palacios con su empresa Distrito Pacífico, y por supuesto a Jorge Navas y Juan Carlos Gil, que ya los habíamos mencionado pero que vale la pena recordar por los extraordinarios trabajos desde la dirección general y la dirección de fotografía respectivamente, con producciones como Somos Calentura, La Sangre y la Lluvia, Que Viva la Música, entre otras. Un pequeño paréntesis para decir que Cali tiene el primer y único museo de la cinematografía del país, el Museo Caliwood, ubicado en la carrera segunda oeste número 5A55, en la avenida Belalcázar. También la ciudad tiene 2 de los podcasts de cine nacional más escuchados del país, Gente que hace cine, del caleño Mauricio Romero, y Oiga Vea, de la casa Jambrina Producciones. La Universidad del Valle, Bellas Artes y ahora la Universidad Autónoma de Occidente han sacado la cara por el cine caleño los últimos 25 años, formando grandes profesionales en el sector audiovisual. Son tantas personas en tan distintos cargos y roles que se me hace difícil mencionarlos a todos. De todas formas, esta nueva generación parece haber ido más allá de las anteriores, mostrando una enorme evolución en las formas y temas, aunque es cierto que han tenido el beneficio de la Ley de Cine del 2003, que hasta ahora ha cumplido con su objetivo principal de incentivar la producción nacional en grandes cantidades, además de los avances tecnológicos que han mejorado el proceso creativo y la calidad del producto, algo que nunca tuvieron los cineastas de hace 40, 50 o 100 años. ¿Qué pasará con el cine caleño en los próximos 25 o 30 años? Espero hayan disfrutado este episodio dedicado a las 3 generaciones del cine caleño. 100 años de una historia de amor entre Cali y el séptimo arte. Mi nombre es Víctor Hugo León de Jambrina Producciones y Calibaneando Podcast. Nos escuchamos pronto con más historias de ciudad.